condiciones de trabajo, el contenido de la tarea, las cuales, de acuerdo a la valoración que realice la persona, pueden incidir, ¿verdad? Esa combinación, esa interacción del ambiente de trabajo con las condiciones laborales, el contenido de la tarea, todo eso, y de acuerdo a la valoración que realice el individuo, puede tener un impacto en el rendimiento laboral de la persona, en su salud laboral, y también en el grado de satisfacción que tiene el trabajador con respecto a su tarea. Esta es una noción de riesgos psicosociales que ya tiene algún tiempo, es del año 84, y que había sido elaborada por la OIT en forma conjunta con la Organización Mundial de la Salud. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también sobre algunos de los factores que inciden en la aparición de riesgos psicosociales? Y acá teníamos cuestiones vinculadas al contenido de la tarea, al contexto en el cual se realiza la labor, el relacionamiento que existe en la empresa, ¿verdad? Hay distintos factores que van incidiendo en lo que es la aparición de estos riesgos, que son de un abordaje mucho más reciente que los otros. Vieron que por eso decíamos que el decreto 406 del 88 no hace referencia justamente a los riesgos psicosociales, porque es algo mucho más moderno. El estudio comienza en los años 90 aproximadamente, y son cuestiones en las que se ha profundizado en los últimos años, ¿verdad? Entonces, lo que sí se sabe es que justamente son riesgos que se derivan de la interacción de una serie de cuestiones que se vinculan precisamente al contenido de la tarea, pero también a las condiciones de trabajo y al ambiente laboral en general. Yo les había comentado que cuando pensamos en los riesgos, cuando pensamos en los riesgos psicosociales, siempre se analiza, por un lado, el acoso laboral, el estrés y el burnout. En nuestro caso, nosotros, por una opción metodológica, simplemente estudiamos el acoso laboral dentro de lo que son las acciones que pueden lesionar el derecho a la dignidad del trabajador, pero sepan que también desde el punto de vista teórico, muchas veces el acoso laboral es abordado como uno de los factores de riesgo psicosocial que podemos tener presentes en el trabajo. Nosotros entonces, como ya estuvimos conversando sobre el acoso laboral y las previsiones más actuales que están en el convenio 190 de la OIT, vamos a ingresar directamente en lo que es el estrés laboral y el burnout también. La clase pasada ya habíamos mencionado algo acerca del estrés laboral, y como ocurre con varios de los riesgos psicosociales, acá también incide bastante lo que es la valoración que hace la persona. ¿Se acuerdan que decíamos que a veces hay trabajadores que se desempeñan en ambientes muy estresantes, pero lo pueden tolerar de una manera más adecuada o sin que eso afecte su salud en comparación con otros trabajadores? Y hay personas que quizás ante una situación que no parece ser muy estresante, directamente pierden el control y bueno, no pueden llevar adelante la tarea que tienen asignada. Esto de la valoración que hace la persona claramente incide en la aparición del estrés. Decíamos que hay un autor que es Richard Lazarus, que justamente dice que el estrés laboral es el resultado de la relación entre el individuo y el entorno, el cual es evaluado por este como amenazante. Acá es donde vemos la evaluación que hace la persona, ¿verdad? Es esa interacción entre el individuo y el entorno, el cual es evaluado como amenazante, que desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar. Es decir, esa situación que se valora como amenazante, eh, lleva a que la persona considere que no tiene capacidad de respuesta, que no tiene las herramientas para poder responder a esas demandas del entorno.
Y ahí es cuando se genera una situación de desborde, la persona piensa que no va a poder cumplir con las tareas que se le han asignado, y eso puede repercutir de forma sumamente negativa en su salud. Eh, Justamente hay algunos que hablan de el estrés vinculado a que el estrés aparece justamente por una cuestión psicológica de la persona, y otros que lo asocian más a las características de la empresa o deficiencias que pueda haber en la organización. En general es una combinación de todo, ¿verdad? El estrés laboral aparece no solo por alguna tendencia específica que pueda tener la persona. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que desde el punto de vista psicológico se dice que el patrón de personalidad A, que son personas más exigentes, más ambiciosas, más perfeccionistas, tal vez tienen mayor tendencia a sufrir de estrés laboral que otras, pero en general el estrés es multicausal. Entonces, además de los aspectos personales del trabajador, también claramente inciden las cuestiones vinculadas a la organización del trabajo y al contexto laboral, como habíamos dicho. En el estudio de Valentina Forastieri, que yo les comentaba que es una de las expertas de la OIT en temas de salud y seguridad, ella analiza justamente todos los factores de riesgo que llevan a la aparición del estrés laboral y del burnout, dentro de los cuales se analiza el contenido de la tarea, la carga de trabajo, los horarios, como habíamos comentado, y también las cuestiones vinculadas al ambiente laboral, el vínculo entre los compañeros, el apoyo que se recibe de parte de los superiores, cómo se canalizan los diferendos en el trabajo, ¿verdad? Es un fenómeno que es multicausal. ¿Y cuáles son los efectos del estrés en el ámbito laboral? Acá ustedes van a ver que se hace una diferenciación entre efectos subjetivos, como puede ser que la persona está más ansiosa, más agresiva, puede demostrar aburrimiento en el trabajo, depresión, por ejemplo, o una fatiga extrema. Esto depende de cuál sea el motivo que derivó en esa situación de estrés. Porque se acuerdan que cuando hablábamos de la carga de trabajo, por ejemplo, puede ser tan nociva la carga excesiva, ¿verdad? Cuando la persona siente que no puede cumplir con lo que se le está asignando en el horario que tiene previsto, como a la inversa, cuando no tiene nada que hacer o se le asignan tareas que son demasiado sencillas para su formación. Eso puede derivar justamente en un aburrimiento excesivo que también se traduce en estrés o en depresión. Entonces no siempre tenemos que asociar el estrés con el exceso de trabajo. A veces el extremo opuesto también puede ser igual de peligroso o más peligroso aún que el exceso en la carga de las tareas que se le asignan a la persona. Hay un mayor nerviosismo, ¿verdad? Tensión. Eh, ¿Cómo se traduce esto desde el punto de vista conductual? O sea, ¿cómo reacciona la persona que está sufriendo ansiedad, depresión, aburrimiento por el tipo de tareas que se le asignan? ¿Se acuerdan que hablábamos de cuando se asignan tareas monótonas o repetitivas? La persona está siempre haciendo lo mismo y quizás su formación le permitiría hacer otro tipo de labores. Cuando la persona comienza a sufrir esta ansiedad, ¿verdad? Apatía o aburrimiento, es más propenso a sufrir accidentes o caer en conductas como la drogadicción, por ejemplo, una mayor excitabilidad o consumo de alcohol u otras sustancias. Esto es una consecuencia, justamente son conductas que se derivan de ese estado en el que se encuentra la persona, ese estado emocional. Esto es cómo se demuestra esas sensaciones a través de la conducta. Desde el punto de vista cognoscitivo, cuando la persona está sufriendo estrés, sin duda hay una mayor incapacidad para tomar decisiones, para concentrarse. Puede haber olvidos frecuentes, ¿vieron? Cuando alguien se olvida de lo que tiene que hacer o se confunde, tenía que hacer tal tarea y no la hace. Eso es justamente porque la persona está sufriendo emocionalmente por la disconformidad que le genera el exceso de tareas que está realizando o la falta de definición.
la clase pasada hablábamos también de los problemas que se dan por el conflicto de rol, cuando la persona no tiene claramente asignada su tarea y se generan roces con el compañero porque los dos están haciendo lo mismo o no tienen claro dónde termina su tarea y dónde empieza la del otro, ¿verdad? Eso puede generar una incapacidad para tomar decisiones, una especie de bloqueo mental, ¿verdad? De no saber qué hacer claramente, qué es lo que se espera. Después, desde el punto de vista fisiológico, todo esto afecta la salud de la persona. Entonces puede haber un aumento de los niveles de glucosa en sangre, puede aparecer diabetes, ¿verdad? Incrementos del ritmo cardíaco. Ustedes saben que las enfermedades cardíacas están muy asociadas al estrés, claramente. Nudos en la garganta, problemas respiratorios también, dolor de cabeza, problemas musculares, ¿verdad? Contracturas. Esto nos demuestra cómo, desde el punto de vista físico, también la persona puede verse afectada al estar padeciendo un cuadro de estrés. Desde el punto de vista organizacional, ¿cómo repercute todo esto? El hecho de que la persona esté atravesando un cuadro de fatiga, de apatía, ¿verdad? Aburrimiento, por ejemplo, o por el contrario, cuando la persona se ve desbordada por las tareas que se le asignan, ¿cómo repercute esto desde el punto de vista organizacional? Puede haber un mayor ausentismo. A veces la persona cuando siente que no puede llevar adelante sus tareas debidamente, cuando siente que no tiene la capacidad de respuesta, comienza a faltar o se certifica por enfermedad. Puede haber pueden aparecer otros problemas de relacionamiento con sus compañeros. Hay una baja productividad. Si la persona no está conforme, obviamente eso va a incidir en la productividad. Pueden aumentar también los accidentes de trabajo, porque fíjense que si la persona está distraída o hay una situación de apatía generalizada por el trabajo, eso sin duda que aumenta el riesgo de accidentes laborales, o puede haber una rotación mayor de personal. Vieron que ahora es muy común en esas empresas cuando se empiezan a ir los trabajadores porque no están conformes y tienen que estar contratando gente nueva todo el tiempo por esas situaciones que se dan de disconformidad, ¿verdad? Claramente son síntomas de que hay una insatisfacción generalizada con el trabajo por parte de todos los trabajadores. Entonces, claramente para evitar estas situaciones, la empresa tiene que hacer un diagnóstico periódico del clima laboral. Nosotros comentábamos la clase pasada que la recomendación 206 de la OIT, que acompaña el convenio 190, señala que el empleador, cuando hace la evaluación de riesgos, tiene que analizar cuáles son los factores que pueden incidir en la aparición de situaciones de acoso y de violencia en el trabajo, incurriendo en los riesgos psicosociales. Entonces, este diagnóstico tiene que hacerse de manera periódica, ¿verdad? Hay que hacer un análisis de los resultados, ver cuáles son las fallas en la organización del trabajo que pueden estar incidiendo en situaciones de estrés, ¿verdad? O un ausentismo. Cuando la empresa ve que los trabajadores empiezan a faltar o que hay un número mayor de lo común en cuanto a certificaciones por enfermedad. Y bueno, eso es un signo de que algo está ocurriendo. Entonces, la empresa tiene que tomar algún tipo de medidas. Hay que hacer el diagnóstico, analizar los resultados y en base a eso diseñar un plan de intervención, hacer los ajustes que se entiendan convenientes en el diseño de las tareas, en la carga de trabajo, en la dotación de personal. A veces los problemas justamente se dan porque la dotación de personal no es suficiente. Entonces, por eso es fundamental que la empresa realice estos diagnósticos para saber qué es lo que se tiene que corregir, cuál es la intervención que hay que realizar para que pueda mejorar el clima laboral y el desempeño de la tarea. Porque vieron que todo esto redunda también en una pérdida de productividad, que es una de las cuestiones que más le van a interesar al empleador. Entonces, por eso es fundamental analizar qué es lo que está fallando para realizar los ajustes que se entiendan pertinentes.
Una vez que se realiza la intervención, ¿verdad? Que la empresa modifica aquellas cuestiones que podrían estar favoreciendo la aparición de cuadros de estrés en el trabajo, hay que hacer un seguimiento, porque no quiere decir que porque se hicieron esos ajustes, esto vaya a funcionar para siempre. Todo lo contrario, siempre hay que estar haciendo ajustes y por eso es fundamental el seguimiento que pueda hacer la empresa desde el área de recursos humanos. Acá es fundamental la intervención del área de relaciones laborales, ¿verdad? De recursos humanos, también del servicio de salud y seguridad, sobre todo si hay psicólogos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto en el caso de las empresas más grandes, cuando tienen más de 300 trabajadores, el servicio de salud y seguridad puede contar con psicólogo también, por lo cual en ese caso va a ser fundamental el rol de estos servicios para poder ayudar en el diseño de un plan de intervención adecuado y también para hacer el seguimiento y ver eventuales modificaciones que haya que hacer a posteriori. Y ustedes saben que para esta etapa de diagnóstico, que es tan importante, hay distintos cuestionarios que se han diseñado, son cuestionarios elaborados por psicólogos, hay cuestionarios de evaluación de la calidad de vida laboral, por ejemplo, y después hay otro que es muy conocido, que es el cuestionario psicosocial de Copenhague, es de la Escuela de Copenhague, este es un cuestionario muy conocido, que es el COPSOC, que luego tuvo algunas modificaciones con la colaboración del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de España, el Instituto ISTAS. Entonces, por eso hoy en día el cuestionario se conoce como el cuestionario COPSOC ISTAS 21. Es un cuestionario que es gratuito, se puede encontrar en la web, es bastante extenso y tiene preguntas que refieren a distintas dimensiones de lo que es el desempeño laboral de la persona. Hay algunos países en donde han hecho adaptaciones según los sectores de actividad y también más adaptados a lo que es la cultura del lugar. En Chile, por ejemplo, hace algunos años se trabajó en una adaptación del cuestionario a la realidad chilena. En Uruguay hubo algunos intentos, pero por ahora no tenemos un cuestionario propio, ¿verdad? Adaptado a la realidad uruguaya. Vean ustedes, para que tengan una idea, algunas de las preguntas o algunas de las dimensiones que se manejan en el cuestionario de COPSOC por ejemplo, tienes que trabajar muy rápido, la distribución de tareas es irregular y provoca que se te acumule el trabajo, tienes tiempo de llevar al día tu trabajo, te retrasas habitualmente, puedes tomarte tranquilamente tu trabajo y tenerlo al día, tu trabajo requiere que controles muchas cosas a la vez, tienes que tomar decisiones de forma rápida, tienes que tomar decisiones difíciles, por ejemplo. Eh, es realmente muy interesante todas las dimensiones que aborda este cuestionario. Van a ver que son más de 20 y está dividido en exigencias emocionales, exigencias psicológicas. Acá se mide mucho esto de la carga mental del trabajo que habíamos analizado cuando hablamos de la ergonomía cognitiva. Hay varias preguntas que tienden a eso, justamente, a evaluar cuál es la carga mental, cuál es la rapidez en la toma de decisiones que se le exige a la persona y cómo eso puede incidir en la capacidad de respuesta y en eventuales errores en el manejo de las herramientas, por ejemplo. Si una persona que está utilizando maquinaria, por ejemplo, se le exige movimientos muy rápidos, eso claramente va a incidir en la posibilidad de que existan errores, ¿verdad? Aumenta la posibilidad de que haya accidentes, así que esto de evaluar la carga mental del trabajo es realmente muy, muy importante. Esto después lo van a tener en la plataforma, pero van a ver que es realmente muy interesante ver todas las dimensiones que abarca justamente el cuestionario. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Capaz que alguien en el trabajo tuvo que hacer algún cuestionario de este tipo. ¿Alguien completó alguna vez algún cuestionario de estas características? ¿No? Profe, acuérdese que este grupo suyo somos todos desempleados. Bueno,
Entonces, una vez que se realizó el diagnóstico que estábamos comentando, la empresa tiene que diseñar la intervención teniendo en cuenta distintos aspectos, ¿verdad? Por un lado, la carga de trabajo. Es decir, la carga de trabajo es adecuada a la cantidad de trabajadores, hay personas que están sobrecargadas de tareas, hay otras que quizás podrían estar haciendo tareas que son más complejas. Esto es algo que claramente la empresa lo va a tener que analizar en base al resultado de la evaluación. ¿Cuál es el grado de control que tienen los trabajadores sobre sus labores? La clase pasada habíamos comentado que cuando las personas sienten que tienen mayor posibilidad de tomar decisiones sobre las tareas que se le asignan, los resultados y el grado de satisfacción laboral es mayor. La persona se siente valorada, siente que puede incidir en las tareas que se le asignaron. Entonces, el hecho de medir cuál es el control que tiene la persona sobre su tarea también es importante e incide en el grado de satisfacción laboral y en el rendimiento que tiene la persona en su empleo. ¿Cuáles son los canales de apoyo social que se establecieron en la empresa? La persona sabe a quién tiene que recurrir cuando tiene dudas sobre la tarea que se le asignó, qué es lo que se espera de esa tarea, cuáles son los canales de apoyo y contención que existen en la empresa. Esto es algo que tiene que estar definido y si no está previsto, es una de las medidas que tiene que adoptar la empresa para reducir las posibilidades de que existan cuadros de estrés en los trabajadores. La adecuación del trabajo al trabajador. Esto está vinculado con los riesgos ergonómicos también, sobre los cuales estuvimos conversando. Es uno de los principios justamente de la ergonomía, el hecho de que el puesto de trabajo tiene que estar adaptado a la persona y no a la inversa. No es el trabajador el que tiene que adaptarse a la tarea que se le asignó y a las herramientas, a la maquinaria que existe, sino todo lo contrario. Es necesario que el mobiliario, las herramientas que se utilizan y que el diseño de la tarea en general esté adecuado al trabajador. El diseño de la tarea también desde el punto de vista cognitivo. Vieron que por eso hay muchos autores que hablan de la similitud que existe entre los riesgos psicosociales y los riesgos ergonómicos, porque justamente desde el punto de vista psicosocial también la tarea tiene que estar adecuada a las características fisiológicas, pero también a las condiciones psicológicas del trabajador. No se le puede imponer a alguien cumplir con un volumen de tareas que es imposible hacer en una jornada común de trabajo. Eso es algo que tiene que estar evaluado cuando se definen cuáles son las tareas que están asociadas a cada puesto. Formación y capacitación. Es fundamental que en la empresa existan oportunidades de formación y de capacitación, porque muchas veces cuando la persona siente que no puede avanzar desde el punto de vista profesional, esto puede generar situaciones de ansiedad, ¿verdad? O de depresión, esa falta de capacitación, ¿verdad? La imposibilidad de desarrollarse profesionalmente. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que es otro de los factores que incide en la aparición de estos riesgos psicosociales? La transparencia y la imparcialidad. Esto tiene que ver con cómo se toman las decisiones en la empresa. Hay procedimientos claros para la toma de decisiones. Cuando hay un ascenso, por ejemplo, una promoción, los trabajadores tienen claros cuáles son los criterios, porque a veces cuando esos criterios no se tienen claros, se produce esa sensación de injusticia, ¿verdad? De que, ¿por qué ascendió tal persona y no tal otro que tenía mayor antigüedad? O tal persona que tenía una formación mejor. Esas cuestiones tienen que estar, tienen que ser claras y tienen que ser transparentes para que la adjudicación de tareas y las posibilidades de promoción se otorguen a todos por igual y de forma imparcial. Cuidar también el ambiente físico de trabajo. El tema de la ventilación, la iluminación, sobre lo cual habíamos conversado, son cuestiones que inciden no solamente sobre los riesgos físicos, problemas en la vista, ¿verdad? O problemas respiratorios por la mala ventilación, por ejemplo, ¿no? Sino que también inciden en la aparición del estrés. Vieron que a veces hay personas que se encuentran estresadas o que no rinden lo que tienen que rendir porque quizás la iluminación no es adecuada,
o no hay la ventilación no es apropiada a las características del local. Esas son cuestiones que si bien están vinculadas a los riesgos físicos, también inciden en lo que son los riesgos psicosociales. Rivero. Sí, yo le iba a hacer una pregunta porque me quedó la duda. Eh, ¿Quiere decir que los trabajadores particulares tienen un derecho al ascenso como tienen los trabajadores públicos? No, no es que haya, no está previsto, no lo tenemos previsto por ley, ¿verdad? Pero ustedes quizás lo habrán visto algunos, si alguien trabaja, quizás lo habrá visto en la práctica, o si no, lo van a ver. En cualquier empresa, cuando los criterios no son claros, ¿no? Imagínense que hay una posibilidad de ascenso o de cambio de categoría, lo cual implica una mejora salarial, y eso se lo dan a X persona. Y resulta que esa X persona entró hace un año a la empresa y hay otros trabajadores con mayor antigüedad o con mejor formación. Entonces eso genera rispideces y genera un mal clima laboral. Por más que no esté previsto por ley el derecho al ascenso, son cuestiones que inciden en el clima laboral y que pueden también derivar en la aparición de cuadros de estrés, eh, hay un malestar generalizado en el lugar de trabajo, entonces por eso son cuestiones que el empleador las tiene que considerar. Además de que podríamos estar incurriendo en una situación de discriminación, ¿verdad? De, bueno, ¿por qué se le dio el cargo a tal persona y a otra no? Capaz que a ese otro no se le dio por sus creencias políticas, religiosas, ya entramos en otras cuestiones, ¿no? O sea, por más que no esté establecido el derecho al ascenso, como sí está en el caso de los funcionarios públicos, el hecho de que no haya transparencia en el acceso a los puestos de trabajo, está asociado a otras cuestiones. ¿Por qué es que se le dio ese cargo a esa persona que entró hace un año en la empresa, que no tiene formación, y capaz que trabajadores con una mayor antigüedad, mayor experiencia o con una formación más apropiada, no se les dio posibilidad de acceder a ese puesto? Vieron que todo eso incide en el clima laboral, se pueden dar problemas de relacionamiento, y todo eso es lo que incide en la aparición de riesgos psicosociales. Y son cuestiones que el empleador las tiene que considerar, como ya vimos, de acuerdo a lo que dice la recomendación 206 de la OIT, porque son factores que eventualmente pueden derivar en situaciones de violencia en el lugar de trabajo. Además de que todo este tema de la falta de transparencia o la imparcialidad que veníamos comentando, muchas veces pueden estar asociados a cuestiones de discriminación, de por qué no se le da la oportunidad a tales trabajadores y a otros sí, ¿no? Por eso hay que ser muy cuidadosos en este punto. No sé si quedó claro, Rivero. Sí, sí, muy claro, muy claro. El derecho se tiene, solamente que se lo ve desde otro punto de vista. Exacto. Tenemos que analizarlo desde otra perspectiva. Muy bien. Y ahora, entonces, vamos a ver otro de los riesgos psicosociales, que es el burnout. El burnout, como ustedes saben, está muy asociado al estrés laboral. ¿Alguien escuchó alguna vez hablar del burnout? Vieron que la expresión está en inglés, pero a veces la traducción es bastante literal. Cuando hablamos del burnout en español, ¿a qué nos referimos? Capaz que alguien lo escuchó. Rivero, no sé si estás levantando la mano. No, Sí. no, es una reacción de una cruz para significar que no, nunca la había escuchado. Ah, bien, yo veía algo así, no me quedaba claro qué era. Como un agotamiento, dice Lorenzo, exacto. Se habla del síndrome de estar quemado, ¿verdad? Es una sensación de agotamiento que sufre la persona, y por eso se dice justamente que es la fase final del estrés laboral. Cuando el estrés no se canaliza debidamente, cuando no se logra encontrar una solución a tiempo, es que aparece el burnout. El primer psicoanalista que estudió el burnout fue un psicoanalista que trabajaba en Estados Unidos, Freudenberger, y él describió los síntomas
de este síndrome al trabajar con médicos que atendían toxicómanos en una clínica en Nueva York. Imagínense ustedes la situación de estrés que vivían estos médicos, ¿verdad? Eran médicos especializados en atender pacientes con problemas de adicción, y él veía ese cuadro de agotamiento en estos profesionales, ¿verdad? Que eran especialistas en atender pacientes con problemas de drogas. Y justamente él decía que es este estado de fatiga o de frustración, dado por la devoción a una causa o a un modo de vida que no produce la recompensa deseada. Eh, Justamente el burnout se da cuando tenemos ese desfasaje entre lo que es la dedicación, ¿verdad? La devoción que tiene una persona a la tarea, y siente que eso no produce los resultados esperados. Vean que acá también, al igual que en el estrés, incide mucho la valoración que hace la persona. ¿Se acuerdan que en el estrés decíamos, bueno, es esa situación que se presenta como amenazante para el trabajador, la persona siente que no tiene los medios para poder responder a esa demanda, y ahí es cuando se generan esos cuadros de estrés, ¿verdad? Cuando el trabajador siente que no tiene los recursos, las herramientas para poder responder a esas demandas del entorno. Y bueno, el burnout sería justamente la etapa final de ese cuadro de estrés. Cuando la persona ingresa en ese cuadro de fatiga o de frustración, al sentir que todos sus esfuerzos no son suficientes para hacer frente a esa tarea. Otros autores hablan de un cuadro de agotamiento físico, mental y emocional, por el hecho de estar vinculado durante un periodo prolongado a situaciones de alta demanda. Más adelante, otras autoras, que son Cristina Maslach y Susana Jackson, comenzaron a diseñar algunos cuestionarios más específicos, que después los vamos a ver, a efectos de detectar estos cuadros de burnout y poder realizar acciones a tiempo, justamente para ayudar a los trabajadores y evitar que se llegue a cuadros de este tipo, ¿no? Acá ustedes van a ver que siempre se dice que el burnout tiene distintas etapas, ¿no? Maslach justamente y Jackson, que profundizaron los estudios sobre este tema, hablan primero que nada de un cansancio emocional. La persona está agotada, se siente cansada por el trabajo, por el volumen excesivo de tareas que se le asignaron, ¿no? Por el contrario, está cansado de estar haciendo siempre lo mismo, tareas monótonas, repetitivas, que no se ajustan a la formación que tiene la persona, o al revés, hay un problema de definición claro de la tarea, conflicto de rol, que genera rispideces continuas con sus compañeros de trabajo, y eso produce una situación de cansancio emocional. Luego de ese cansancio emocional viene la despersonalización de la tarea. Es cuando a la persona ya le da igual, no le importan los resultados, sino que actúa casi que en piloto automático, ¿no? Eso es lo que se le llama la despersonalización de la tarea, que alguno quizás lo vio, ¿verdad? Alguno si trabajó o trabaja lo puede apreciar en algunos casos. Esas personas que trabajan en el modo automático, pero en realidad no les importa demasiado el resultado, están ahí para cumplir, ¿no? Casi que para marcar tarjeta y bueno, esperar a que pase el horario. Vean que claramente las repercusiones de esto son negativas, tanto para el trabajador, porque esto sin duda que afecta a su salud, pero también para la empresa, porque una persona cuando está atravesando un cuadro de este tipo, obviamente su rendimiento no es el mejor. Y los resultados desde el punto de vista de la productividad no van a ser lo que espera el empleador. Desde el punto de vista del trabajador, la consecuencia es esa falta de realización en el trabajo. Hoy al principio decíamos que los riesgos psicosociales justamente se producen por esa interacción de las condiciones de trabajo, el contenido, el ambiente laboral, que incide no solo en el rendimiento, sino en el grado de satisfacción laboral. En este caso, sin duda, cuando la persona ya ingresa en esa situación de despersonalización de la tarea, que le da lo mismo los resultados,
esto incide en lo que es la satisfacción laboral. La persona siente que no se está realizando en el trabajo, por lo cual va a ser lo mínimo indispensable y no mucho más. ¿Y en qué profesiones les parece a ustedes que es más frecuente el burnout? Hoy decíamos que los primeros estudios se realizaron justamente en el área de la medicina, médicos que atendían a pacientes toxicómanos. ¿Y en qué otras áreas les parece a ustedes que podemos visualizar cuadros de estrés o de burnout? ¿En qué tipo de tareas o en qué tipo de profesión? ¿Sí, Romero? Se me ocurre en tareas que tengan que ver con el trato con el público, con otras personas que generalmente uno escucha y es gente que como que muy conflictiva siempre. Bien, tareas que tengan que ver con el trato con público, sin duda. ¿Alguien más? Sí, adelante. Yo lo asociaba más al ser el mecanicismo, la corriente ideológica de que creo que fue inventada por Taylor, que fue cuando estudió la administración científica, y al ser ingeniero dispuso de un procedimiento científico para, no sé, el trabajador le lleva tantos segundos hacer tal tarea, después se la pasa a otro trabajador que le demora tantos segundos. Entonces, estableció un mecanismo para hacer todos esos procesos y capaz que esto vendría a explicar que ese proceso es demasiado estresante para los trabajadores y lo asociaba más a eso, a la industria y al sector manufacturero. Claro. Sin duda, sí, es posible tener cuadros de burnout en esos casos, ¿no? Justamente eso de la monotonía de las tareas, el hacer siempre lo mismo, una tarea repetitiva, eso sin duda que lleva a una despersonalización y una falta de realización personal en el trabajo, sin duda. Muchas veces se habla justamente lo que decíamos hoy, el personal de la salud. El personal de la salud está sometido a situaciones de mucho estrés porque a veces trabajan en situaciones límites, donde está en juego la vida o la muerte, y además el resultado no depende solamente de la persona. Vieron que puede ser el mejor médico y de todas formas el paciente se puede morir. Entonces hay muchas variables que no dependen solamente de qué tan bueno sea el trabajador. Entonces ahí es cuando se produce esa fatiga, ¿verdad? Esa frustración derivada de la devoción a una causa. ¿Vieron esa definición que decíamos hoy? Esa devoción a una causa que no produce los resultados esperados. Pero eso es porque hay muchísimas variables que no dependen solamente de la persona. En el caso del trabajo con público o los docentes, hoy Romero justamente decía, bueno, las personas que trabajan en atención al público en general, trabajadores sociales, los docentes, justamente ahí se está trabajando con otras personas que pueden tener puntos de vista diferentes, opiniones distintas, y eso lleva a que haya que lidiar con el conflicto. Y no todas las personas son buenas para lidiar con situaciones conflictivas. Algunas lo enfrentan mejor que otras, pero obviamente dependiendo de la capacidad de respuesta que tenga la persona, puede solucionar esas situaciones conflictivas de mejor forma o no. También en este caso, vean ustedes que el resultado no depende solamente de la tarea que haga el trabajador, porque imagínense en el caso de los trabajadores sociales que pueden estar trabajando con población de barrios carenciados o en el caso de los docentes, que pueden trabajar en contextos muy complejos. El resultado tampoco depende de su tarea únicamente, depende de otras variables. El docente puede ser muy bueno, pero si el estudiante no tiene sus necesidades básicas satisfechas, no tiene acceso a la alimentación o a una vivienda, los resultados no van a ser buenos. O si no tiene un contexto adecuado para estudiar, tampoco va a promover el año, y eso no quiere decir que sea un mal docente.
Pero vean ustedes que si la persona tiene una gran vocación, una gran dedicación a su tarea, estas son cuestiones que lo pueden afectar. En el caso de los ejecutivos, la clase pasada habíamos comentado algo, muchas veces tienen que tomar decisiones muy importantes en un periodo de tiempo muy breve, y eso también puede derivar en situaciones de burnout. Hoy en día a veces las tareas ejecutivas se organizan de otra forma, pero sin duda que cuando se está en posiciones de toma de decisión, y la responsabilidad recae sobre esa persona, ¿verdad? De tomar una decisión u otra, eso también puede llevar a la aparición de cuadros de burnout. Si bien no lo tenemos acá, como decía Rivero, en el caso de tareas repetitivas o monótonas, quizás hace algún tiempo no era tan común ver personas que desarrollaran cuadros de burnout por hacer esas tareas. Pero hoy en día, en donde los trabajadores más jóvenes, sobre todo, tienen otro tipo de formación, podemos ver cuadros de estrés, ¿verdad? O de burnout, porque la persona está agotada o ingresa en ese estado de fatiga por estar haciendo siempre lo mismo. Y ven ustedes que cuando la persona, cuando se produce esa despersonalización que decíamos hoy en la tarea, cuando se trabaja en piloto automático, que a la persona ya le da lo mismo, vean ustedes lo peligroso que es eso, no solamente para el propio trabajador, porque su salud se ve afectada, sino para el entorno laboral en general. Porque, como decíamos hoy, la persona puede estar más agresiva, más irritable, está más distraída también, porque si ya está en esa fase de despersonalización de la tarea, todo le da lo mismo, entonces hay mayor propensión a que haya accidentes de trabajo por esas distracciones, ¿verdad? Y en esos accidentes que se puedan producir, puede estar en riesgo no solamente la propia persona, sino otros trabajadores. Entonces, sí será importante atender debidamente estas cuestiones y detectarlas a tiempo para dar una respuesta. Algunas de las teorías que hay en cuanto a la aparición del burnout, como en todas las cuestiones vinculadas a la psicología, hay una teoría que es la teoría sociocognitiva del yo, que dice que el burnout aparece cuando hay ese contraste entre expectativas y la realidad. Es decir, hay una expectativa muy grande que tiene la persona cuando comienza a hacer una tarea. Esto pasa mucho en estos trabajos de tipo social. En el caso de los médicos, los docentes, por ejemplo, ¿no? Son personas muy altruistas que realmente cuando eligen una profesión es con el fin de ayudar y colaborar, y luego ven que en la realidad, por distintas razones o por múltiples factores, no pueden obtener los resultados que esperan. A veces por fallas en la organización del trabajo, o a veces porque el resultado de la tarea, como decíamos hoy, no depende de la persona. El médico, por más que tenga la mejor voluntad del mundo y sea muy vocacional, a veces el paciente puede fallecer y eso no es responsabilidad del médico. Lo mismo con los docentes, puede ser el mejor docente, pero si los alumnos viven en una situación, en un contexto crítico, tienen una alimentación adecuada, no tienen vivienda adecuada, los resultados no van a ser los esperados. Entonces, ese contraste entre las expectativas y la realidad puede derivar muchas veces en estos cuadros de estrés y de burnout. También lo más en el tipo de personalidad patrón A, que habíamos comentado hoy más temprano. Personas que son muy idealistas, altruistas, ¿verdad? Que son muy perfeccionistas también, sin duda son más propensas a poder sufrir este tipo de cuadros, ¿no? Después tenemos otras teorías que son las del intercambio social, que dicen que el burnout se produce cuando hay una percepción de falta de control en el trabajo, o falta de apoyo social, cuando sienten que no hay apoyo de parte de los mandos, ¿verdad? Cuando se realizan reclamos, o percepción de falta de equidad, eso que decíamos hoy, ¿no? De que no está muy claro cómo se distribuyen las tareas, o cuando hay un ascenso, bueno, cómo se va a acceder a ese puesto. Entonces, estas cuestiones también inciden en la aparición del burnout. Y después la teoría organizacional, que dice que las causas principales serían las disfunciones del rol, extensiones en la jornada de trabajo, cuando la persona trabaja largas jornadas, o el doble turno.
sobre el cual hemos conversado, o cuando la persona tiene cambios de turnos muy frecuentes, como ocurre en la salud. El estilo de dirección, cuando es muy autoritario, no se le da la posibilidad a las personas de que tomen decisiones. Todo esto también claramente tiene incidencia en la aparición de estos riesgos. Vieron que en general es muy difícil que nosotros digamos, bueno, esta persona tuvo un cuadro de burnout solamente por el contraste entre las expectativas y la realidad. Es una persona muy vocacional, ¿verdad? Altruista, y bueno, la realidad le demostró que no pudo obtener los resultados que quería. Es muy raro que el burnout aparezca solamente por una de las explicaciones que nos dan estas teorías, ¿verdad? Siempre es una combinación de varios factores. En general vamos a tener elementos que están asociados a las características de la persona, a su personalidad, ¿verdad? A su forma de ser, pero hay otras que están más vinculadas a la organización, a deficiencias en la organización del trabajo, al estilo de dirección también, y al ambiente laboral. Después, muchas veces se evalúa también cómo pueden incidir otros factores, como puede ser la edad de la persona, el sexo, el género, ¿verdad? Y las relaciones personales que tenga el trabajador. Algo habíamos comentado en la clase pasada, y que a veces se dice que cuando la persona tiene mayor edad, es más probable que ya tenga otras herramientas para hacer frente al estrés. Además, si siguió realizando la misma tarea durante muchos años, es porque se pudo adaptar de forma más adecuada, y por eso es más frecuente ver algunas situaciones de burnout en trabajadores más jóvenes, cuando quizás todavía tenían cierta expectativa, y bueno, ven que quizás los resultados que están obteniendo no eran los que esperaban cuando eligieron esa profesión. Los trabajadores de mayor edad ya bueno, saben qué es lo que pueden hacer o no, hasta dónde llega su responsabilidad, ¿verdad? Y cuáles son las cuestiones que obedecen a otros factores. Con respecto al sexo, acá tenemos distintas posiciones, porque en el caso de los hombres, si bien hay una mayor competitividad, o se dice que como muchas veces están en cargos directivos, ¿verdad? O cargos ejecutivos, pueden ser más propensos a sufrir cuadros de burnout. Lo cierto es que en el caso de las mujeres hay una mayor responsabilidad por el hecho de tener que conciliar principalmente lo que son las tareas del hogar y del cuidado de los hijos con su trabajo. Entonces, estos problemas, ¿verdad?, de poder conciliar debidamente la vida laboral y familiar, a veces incide de forma más importante en las mujeres que en los hombres. Hoy en día se ha avanzado mucho en la corresponsabilidad, pero aún este tipo de tareas siguen recayendo principalmente sobre las mujeres, y por eso es que estas dificultades para conciliar la vida laboral y familiar pueden derivar muchas veces en cuadros de burnout. Y después, con respecto a las relaciones personales, hay estudios que señalan que las personas casadas o las personas con hijos suelen tener niveles más bajos de burnout. Pero esto es principalmente por la contención social. Quizás pasaría lo mismo si alguien vive con amigos, por ejemplo, ¿no? No es tanto el hecho de estar casado o no, sino la contención social que tenga la persona, el efecto amortiguador del grupo, ¿no? Se dice que es algo que también incide en cuanto a la eventual aparición o no del estrés y del burnout. Entonces, acá tenemos algunos de los síntomas del burnout, que ustedes van a ver que son muy similares a los que ya analizamos en cuanto al estrés, cómo incide esto desde el punto de vista emocional, ¿verdad? El distanciamiento afectivo que se genera en la persona como forma de protección. Hay mayor impaciencia, irritabilidad por ese grado de insatisfacción que se tiene en cuanto a la tarea. Puede haber una mayor fatiga, ¿verdad? Dolores de cabeza, problemas de sueño. Hay personas que desarrollan úlceras, por ejemplo, cuando desarrollan este tipo de cuadros de estrés, enfermedades cardiovasculares. Desde el punto de vista conductual, aparece el ausentismo laboral que hoy mencionábamos.
Puede haber conductas más violentas hacia otros trabajadores, incapacidad de poder relacionarse de forma adecuada en el trabajo. Esto claramente incide en el rendimiento de la persona. Si lo vemos desde el punto de vista del ambiente laboral, hay un detrimento en la calidad de los servicios que se prestan, hay un aumento de las interacciones hostiles, comunicaciones inadecuadas en el trabajo, y esto sin duda va a incidir en lo que es una recarga de tareas para el resto de los trabajadores en la empresa. Cuando empieza a haber un mayor ausentismo, ¿verdad? La persona se certifica o no cumple debidamente con sus labores, esto va a hacer que la empresa tenga que tomar otras medidas para que esas tareas se cumplan de la forma en que se espera, asignándole esas tareas a otro trabajador o redistribuyendo las mismas en todo el sector. Entonces, con respecto a la detección del burnout, hay algunos cuestionarios específicos, además de los cuestionarios que veíamos para detectar el estrés, hay otros que son específicos para el burnout. Hay algunos cuestionarios que son específicos para el ámbito docente, está el cuestionario de estrés ocupacional, por ejemplo, el cuestionario breve de burnout, y uno de los más conocidos es el cuestionario de Maslach, que justamente fue diseñado por estas psicólogas que mencionábamos al principio, Maslach y Jackson, que profundizaron en estos temas de burnout. Van a ver que las preguntas son similares a las que veíamos hoy, y en algunos lugares también se han realizado algunas adaptaciones de este cuestionario. Van a ver que acá la persona, por ejemplo, tiene que marcar con qué frecuencia le ocurren estas situaciones que están descritas en el cuestionario. Por ejemplo, me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. Nunca, pocas veces al año, una vez al mes o menos, unas pocas veces al mes, una vez a la semana, pocas veces a la semana o todos los días. Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío, cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento fatigado. Vean que si la persona marca todos los días en cada uno de estos ítems, es un indicador muy claro de que la persona está sufriendo un cuadro de estrés, ¿verdad? O que está muy cerca a desarrollar un burnout. Por eso son preguntas bien interesantes que apuntan a evaluar cuál es el grado de satisfacción de la persona con su tarea, si se siente realizado o no, y cuáles son los factores que hay que atender, ¿verdad? Se mide justamente cuál es la carga de trabajo que tiene esa persona y también cuál es el grado de satisfacción con su tarea. Vean allí, por ejemplo, dice, me siento con mucha energía en mi trabajo o me siento frustrado en mi trabajo, siento que mi trabajo me está desgastando. Son preguntas que apuntan a distintas dimensiones del desempeño laboral, al igual que como veíamos en el cuestionario de COPSOC. No sé si tienen alguna duda o algún comentario sobre esto. Profe, ¿Sí? en caso de que la empresa se dé cuenta de que la profesora, no, en caso de que la persona se dé cuenta que está pasando por un burnout y que sea despedida, ¿sería un móvil discriminatorio o se estaría solamente haciendo una distinción en cuanto a desempeño de la persona? Bueno, habría que ver la situación. Quizás puede estar asociado con una situación de acoso laboral. Eh, ¿Se acuerdan que cuando a la persona se le asigna un volumen de tareas que no puede llevar adelante o que no puede cumplir en el horario, eso se lo puede considerar como una situación de acoso? Cuando la persona llega a un burnout es porque es algo que viene tolerando desde hace un buen tiempo. No, no es algo que se genere de un momento a otro, ¿verdad? Es una cuestión que es acumulativa. Por eso es la última fase justamente del estrés. Entonces habría que ver bien la situación.
Puede ser que la persona se dé por indirectamente despedida porque la empresa no atendió sus reclamos, ¿verdad? De que la tarea se organizara de otra forma, de que quizás la dotación del personal no era adecuada. Eh, y si la empresa entiende que en realidad lo que hubo fue un despido por bajo rendimiento, va a tener que demostrar, bueno, qué era lo que hacía la persona o qué era lo que no hacía. Eso la empresa lo va a tener que explicar. Y si el juez considera que en realidad los argumentos de la empresa no son adecuados y que realmente lo que se dio era una situación de acoso, ahí se puede hacer lugar al reclamo del trabajador por despido indirecto. Ahí es un tema de prueba, ¿verdad? Es como decís tú, capaz que el trabajador dice, no, yo me doy por indirectamente despedido porque yo no puedo más, estoy yo solo haciendo la tarea de 3 personas, porque hay otros 2 que se fueron y nunca llenaron esos puestos, por ejemplo. Ya avisé a mi superior y no me hicieron caso, la persona se certificó por enfermedad y nunca se hicieron cambios en el lugar de trabajo. O por otro lado podemos tener la versión de la empresa que dice, no, el problema es que en realidad el trabajador no cumple con los estándares que nosotros estamos fijando. Bueno, pero ¿cuáles son los estándares? ¿Estamos hablando de cosas que realmente se puedan cumplir en una jornada de 8 horas o no? Ahí es un tema de prueba. Si la empresa dice que hay una cuestión de que no se está cumpliendo con lo que se esperaba, hay que ver cuáles eran los estándares que estaban fijados y además si ya se le habían dado avisos a la persona antes o no. Porque imagínense, capaz que no es un despido indirecto, ¿no? La persona lo está despidiendo, la empresa lo despide directamente por bajo rendimiento, porque dice que no está cumpliendo con lo que se espera. Bueno, si se llega a un despido por esa causal, es porque seguramente ya hubo algún tipo de llamado de atención previo o alguna advertencia. Capaz que a la persona ya se le había aplicado una observación o una amonestación, capaz que se le había suspendido por algunos días, ¿no? Por llegar tarde o por no cumplir con su tarea, y ya a la 4ª vez, bueno, la empresa decide despedirlo. Ahí el tema de la gradualidad también es importante, ¿no? Si decimos que es por un tema de rendimiento, no es notoria mala conducta, sino que es rendimiento, la persona no está rindiendo lo que se espera. Y bueno, pero la persona le informó, la empresa le informó al trabajador que no estaba cumpliendo con los estándares. Esas son todas cuestiones que va a haber que analizar cuando se hace el reclamo judicial. Bueno, y entonces, algunas medidas que se pueden adoptar para poder prevenir o tratar el síndrome de burnout cuando cuando la persona ya está sufriendo un cuadro de este tipo. Desde el punto de vista individual, muchos hablan del hecho de aprender a manejar las emociones, que es algo que hoy en día lo vemos todo el tiempo, ¿no? Incluso en las escuelas. Antes no había formación en educación emocional, pero hoy en día ya desde la primaria a los niños se les enseña, bueno, cómo aprender a manejar las emociones, cómo expresar qué es lo que se necesita en un momento determinado y lidiar con el conflicto, lograr un equilibrio adecuado entre la vida personal y el trabajo. Para eso, sin duda que las jornadas tienen que ser adecuadas, hay que tratar de evitar el doble turno, por ejemplo, ¿no? Tener una dieta adecuada, un equilibrio entre lo que es la vida personal y laboral, ¿verdad? Eso desde el punto de vista individual de la persona, si se quiere. Desde el punto de vista del equipo del trabajo, se dice que bueno, es fundamental fomentar el buen relacionamiento y el clima laboral en la empresa, creación de redes de contención, esto es algo que lo tiene que desarrollar el empleador en forma conjunta con el área de recursos humanos, ¿verdad? Poder hacer los diagnósticos a tiempo, porque sin duda que es mucho más complejo cuando ya hay un trabajador que está sufriendo un cuadro de estrés o de burnout, poder ayudarlo que cuando estas situaciones se detectan a tiempo. Por eso los diagnósticos, la realización de estas evaluaciones que veíamos, ¿no? Los cuestionarios, son bien útiles para poder detectar todo esto a tiempo. Trabajar en la organización. Esto es fundamental, ¿verdad? Ver cuál es la carga de trabajo, cómo está diseñada la tarea, ver si todos los trabajadores están realizando una tarea acorde a su formación o no. Quizás hay que hacer una reorganización de los puestos de trabajo. Ver si la dotación es adecuada o si hay que contratar más personal. Minimizar los imprevistos.
Esto es algo en lo que muchas empresas trabajan hoy en día, de tratar de tener protocolos de actuación para poder reducir las situaciones imprevistas. Si hay una queja de un cliente, un usuario, por ejemplo, bueno, ¿qué tiene que hacer el trabajador? ¿Quién va a recibir esa queja? ¿Cómo se va a canalizar? ¿En qué caso hay que derivar el tema al superior, por ejemplo? Cuando todo eso está protocolizado, eso reduce la presión sobre el trabajador y reduce las posibilidades también de que haya cuadros generalizados de estrés ante situaciones de conflicto por problemas con los clientes, por ejemplo. Tratar de acortar la distancia entre los niveles organizacionales, minimizar la burocracia. Eso es de tratar de minimizar los pasos que tiene que dar el trabajador cuando quiere presentar una queja, por ejemplo, ¿no? O tiene una duda sobre algo que no sabe cómo funciona y resulta que tiene que preguntarle a su superior o tiene que primero hacer una consulta a su jefe directo para que éste después lo derive a otro superior y recién después la persona va a obtener una respuesta sobre cómo tiene que hacer las cosas. Bueno, todo esto son, digamos, pasos que se pueden evitar o se pueden simplificar a efectos de que la persona pueda solucionar problemas en el trabajo de forma más rápida, si se quiere, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de esto. Después en la plataforma les voy a dejar la bibliografía y van a ver estos modelos de cuestionario también que son bien interesantes. Rivero. A mí lo que no me quedó claro es en cuanto a la empresa, qué medidas va a adoptar en caso de que efectivamente se detecte el burnout, que tendría que dar, no sé, además del cambio, obviamente, del ambiente laboral o de lo que esté produciendo el burnout, por ejemplo, si debería de subir el sueldo, de brindar alguna licencia especial para que se pueda desestresar la persona y después reincorporarse en un nuevo ambiente que realmente sea el correcto. Si tiene que adoptar alguna otra medida la empresa, además de, obviamente, cambiar la situación. En realidad, el aumento de sueldo no va a ayudar demasiado en este caso. Vieron que todos los factores de riesgo psicosocial que nosotros habíamos visto en la clase anterior se refieren a cuestiones en la organización del trabajo y en el ambiente laboral. Entonces, lo que tiene que hacer la empresa es cuidar cuál es la forma de relacionamiento en el lugar de trabajo, de qué forma los mandos medios se dirigen a los trabajadores, si hay que capacitar a los mandos, por ejemplo, para que el relacionamiento en la empresa sea diferente. ¿Cuáles son los canales de apoyo, verdad? ¿Dónde puede recurrir el trabajador en caso de conflicto? Y los temas en la organización. Lo que decíamos la clase pasada de el diseño de la tarea. ¿Cómo está, digamos, la carga que tiene el trabajador? ¿Es adecuada para su horario o hay una carga excesiva? Si nosotros vemos la carga de trabajo de ese sector, ¿cuál es la dotación de personal? ¿Es adecuada o no? ¿O habría que contratar más trabajadores? El tema de los conflictos de rol, esto parece algo menor, pero se ve todo el tiempo, de que la persona no sabe claramente qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que se espera de sí misma, o hay superposición en las tareas, ¿no? Hay otro trabajador que tiene un cargo similar, entonces continuamente se están pisando y hay problemas de relacionamiento en cuanto a lo que tienen que hacer. La definición de las tareas es muy importante. Además de lo que es la carga, ¿no? De cuidar la carga de trabajo, que no sea muy excesiva, pero tampoco que sea escasa para la formación que tiene el trabajador, ¿verdad? Todo eso es fundamental. Los turnos de trabajo, ¿cómo están organizados los turnos, no? ¿La persona tiene un turno fijo o le están cambiando permanentemente? Son cuestiones que se solucionan apuntando al clima laboral y a la mejora en la organización de las tareas. No va tanto por una mejora en la remuneración. Romero. Profe, con respecto al buen relacionamiento y clima laboral, puede ser, por ejemplo, hay empresas que son chicas que es un grupo de trabajadores reducidos, en el caso de un conocido que eran químicos y ponele que en su oficina eran 15, y tenían como actividades de fines de semana, por ejemplo, no sé, organizaban
ir a una cabaña a montar, o no sé, ir a jugar tenis un fin de semana, o actividades en clubes, que era justamente con la finalidad del buen relacionamiento Claro. entre trabajadores, y era algo así tipo una actividad. Sin duda, eso ayuda en cuanto a lo que es el vínculo, ¿no? En esos lugares donde hay problemas de comunicación, a veces se hacen esos talleres o actividades los fines de semana, como decía Romero, o talleres de trabajo en equipo, que son cuestiones que ayudan a mejorar el vínculo y la forma de funcionamiento. Sin duda, eso también es muy importante. Bueno, muchachos, y ahora en los minutos que nos quedan, vamos a empezar con algunas cuestiones vinculadas a las obligaciones del trabajador. Como les decía, después van a tener esta presentación y los materiales sobre riesgos psicosociales y riesgos ergonómicos, que es el otro tema que habíamos visto la clase pasada. Y vamos a empezar a ver el deber que tiene el trabajador de prestar el servicio que, como ustedes saben, es la obligación más importante del lado del trabajador. Del lado del empleador, la obligación más importante es la de abonar el salario. Y la contrapartida, ¿verdad? Si pensamos en lo que es la contrapartida en cuanto a el pago del salario, es hacer la tarea, prestar el servicio. Justamente la persona recibe la remuneración a cambio de hacer una tarea determinada. Y entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este deber de prestar el servicio? ¿Cómo se tiene que prestar ese servicio del lado del trabajador? En primer lugar, es una tarea que se tiene que realizar en forma personal y subordinada, que esto ustedes ya lo vieron en Laboral 1, pero ahora lo vamos a repasar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que el trabajo se hace en forma personal y subordinada? Se tiene que hacer en el lugar y en el horario pactado, puede ser de forma verbal o en el contrato de trabajo, si se hizo por escrito. En la categoría contratada, no es que la persona va a hacer su tarea de cualquier modo, sino que siempre eso está asociado a un cargo, a una categoría en especial, y con la diligencia debida y con buena fe. Después vamos a ver qué es esto de la diligencia debida, ¿no? ¿Qué es eso de que la tarea se tiene que realizar con la debida diligencia? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que la tarea se tiene que realizar en forma personal y subordinada? ¿Qué es eso de que la tarea se realiza en forma personal y subordinada? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Adelante? De que el vínculo es personalísimo, o sea, solamente la persona la puede cumplir y no, o sea, no es transmisible. Y que de subordinada es el elemento de la relación laboral, o sea, si no hay subordinación, no se está ante una relación de trabajo, sino a lo que sea se está, o a un arrendamiento de obra, arrendamiento de servicio, cualquiera fuera. Perfecto. Sin duda, si no es subordinado, es decir, si la persona no responde a las órdenes de su empleador, si puede decidir cómo realizar esa tarea, ahí estaremos frente a un trabajo autónomo. Ya no se ven las notas de la subordinación. La subordinación la vemos justamente cuando existe el poder de dirección, cuando el trabajador tiene que hacer sus labores de acuerdo a las órdenes, a las indicaciones que realice el empleador o quien lo represente en el ejercicio del poder de dirección. Cuando en realidad es la propia persona la que puede organizar sus tareas sin que haya alguien que esté dando estas indicaciones, ahí es cuando estamos frente a un trabajo de tipo autónomo o independiente. Después, el hecho de que la tarea sea personal, como decían los compañeros, por allí Lorenzo ponía algo en el chat también, quiere decir que es intuito personal respecto al trabajador. Es decir, el trabajador no se puede sustituir a él mismo. Si la persona, por alguna razón, no puede ir a trabajar un día determinado, no le puede pedir a otra persona que lo sustituya. Eso lo tiene que hacer la empresa dentro de lo que es el ejercicio del poder de dirección.
tendrá que conseguir un suplente o redistribuir las tareas entre los compañeros, pero a la persona la contratan por sus condiciones, por sus características, entonces no se puede hacer sustituir por otro. A eso se refiere esta característica de que es personal. Cuando hay que prestar el servicio, eso hay que hacerlo siempre en forma personal. ¿Rivero? Profe, sin perjuicio de que puede haber excepciones o no, porque en el sector, por ejemplo, salud, siempre he visto que piden que guardias, o sea, la persona que no puede ir va y le pide a uno que está de guardia que le sustituya el puesto ese día. Pero es el propio trabajador le dice a la guardia. Claro, ellos siempre le dicen hacer guardia, porque eh, obviamente la persona que va a sustituir no cobra lo que cobra esa persona, o sea, cobra menos esa persona que va a sustituir y le paga a la misma persona que el que está sustituyendo. No sé si ¿Le me paga el explico. propio trabajador? Le paga el propio trabajador a esa persona que va a suplantarlo. Perdón, no, lo que pasa ¿Verdad? entre A los ver, médicos no es que se, tipo, no puedo ir yo, anda vos, o sea, es que se rotan o se arreglan las guardias. claro, a mí me parecía que podía haber algo de eso, ¿no? Porque además el que está de guardia es porque le paga la mutualista o el hospital, es una persona que ya está contratada por la mutualista. Entonces quizás puede pasar eso de que por el volumen de trabajo, ¿verdad? Y la cantidad de trabajadores que son, que si una persona ya sabe que no puede ir, le avise al que está de guardia, pero es una persona que ya está contratada, ¿verdad? Por la mutualista. No, no es que el trabajador se convierta en, que asuma el poder de dirección en ese caso. Sí, Artigas. Lo que dice el compañero me parece a mí que es una práctica totalmente irregular, ¿no? Que yo sé que en algunos centros se han dado, pero que no corresponde. O sea, las guardias son designadas primero por el jefe inmediato, que en el caso de la salud, si son enfermeros, son las licenciadas, si es en administrativo, bueno, cada uno tiene su jefe de repartición. Yo soy funcionaria de ACE y conozco la interna más o menos. Entonces, Claro, lo que puede pasar es que haya cambios de pronto autorizados por el jefe inmediato del horario del turno, eso podría llegar a pasar, con la autorización que se cambien, pero no que se le pague la guardia por fuera, digamos, porque eso es una práctica irregular, entiendo yo. claro. Sí, eso sin duda que ya es algo irregular, ¿verdad? Si es el propio trabajador el que le paga al que lo va a suplir, si es alguien que ya está de guardia, la verdad que le pide que lo cubra, eso puede pasar por un tema de organización, ¿verdad? Pero es alguien que está de guardia y que ya lo contrató la mutualista o el hospital. No es que el trabajador Claro, tenga que conseguir a alguien para que lo contraten. porque además los aportes del trabajador que figura en el turno los va a percibir cuando reciba su salario, va a estar, entonces, y el compañero que va a venir a suplir, en el caso que el compañero manifiesta, trabajaría totalmente en negro, o sea, todo me parece a mí que no corresponde. Yo sé que en algunos centros esa práctica se ha dado, pero es una práctica totalmente irregular, sí. Sí, no sé quién más estaba levantando la mano. A ver. No, claro, iba a decir que no, en el caso de los médicos no, capaz que el compañero lo vio en el caso del internado, que en el caso del internado sí, y lo he visto porque mi pareja es médico, de que, por ejemplo, como no son médicos, tipo médicos médicos, sino que algunos son funcionarios porque por el tema de escolaridad y eso acceden al cargo y otros no, de que puedan, o he escuchado de que sí, de que ponerle, tienen una guardia y que no puede ir y lo suple un compañero, pero en realidad son casos muy aislados y también, no sé si serían regulares tampoco, pero en los médicos no, los médicos sé que sí, de que si no tenés, de que vos no podés una guardia cubrirla, ponele, se la pasás a alguien, pero no la va a cobrar la otra persona en caso de que, bueno, vos lo propongas a la mutualista como tu suplente, porque la mutualista también tiene médicos suplentes de que si no puede ponerle el endocrinólogo que está de turno, hay otros endocrinólogos que van a cubrir la guardia. En el caso de los internos de medicina, sí. Claro, pero los que están haciendo el internado son estudiantes.
no cobran como No, trabajadores algunos dependientes. cobran. O sea, los que están, creo que los primeros 250 dentro del ranking de los 500 cobran. Dependiendo de la rotación que hagan, el resto de los 250, por ejemplo, los 500 no cobran, pero sí, claro, cobran, no cobran por guardia, o sea, es como que le pagan una mensualidad dependiendo, algunos entran por Udelar, otros por el Clínicas creo que es por Udelar, otros por Claro, ACE, entonces la compañera va a saber que si es claro, funcionaria que de ACE, parte de la no formación que tiene que completar. ¿cómo? No, que de todas formas es parte de la formación que tienen que completar. Claro, pero en ese caso, como reciben un sueldo, digamos, por mes, no es que la guardia ya la tienen asignada, no es como el médico recibido que cobra por guardia, o sea, si vos no haces esa guardia no la vas a cobrar. Claro. Artigas, no sé si querías agregar algo más. Muchas gracias. Profe, Sí, igual eh, sin querer seguir cortando la clase, la situación que yo daba era tal cual la dije, voy a igual hablar con esa persona y actualizar la información, pero, o sea, recuerdo también tal cual el caso que me contó que había ingresado un funcionario a tal puesto y ese funcionario nunca fue ese puesto, o sea, cobraba y le pagaba a otra persona para que vaya. Entonces, esa diferencia de que lo que él cobraba y lo que le pagaba a esa persona era lo que sacaba de ganancia y no ese sueldo. Igual claro. voy a hablar con ese personal de salud que me contó esa situación y actualizaré información en todo caso. Claro, es que si es así, vean que es como decía la compañera, es totalmente irregular porque esa persona que está yendo en su lugar, entonces no está registrada como trabajador dependiente de ese lugar y si le pasa algo, imagínense, tiene un accidente o contrae una enfermedad profesional, no va a estar cubierto. Porque en realidad no figura como dependiente de esa institución, no lo contrató la mutualista, sino que es alguien que le está pagando para que vaya en su lugar. Algo similar está ocurriendo hoy en día con algunas de estas empresas de delivery. Vieron en el caso de Pedido Ya, que a veces hay trabajadores que no figuran como dependientes. Antes sí, en un principio figuraban como trabajadores dependientes, pero ahora la empresa cambió la política y es una especie de relación laboral encubierta, ¿no? Pero bueno, figuran como trabajadores autónomos y entonces hay deliveries que, digamos, negocian su perfil. Figuran como que son ellos, no los que van a hacer el pedido, y en realidad le asignan esa entrega a otro en algunos casos, pero esa persona no está registrada. Entonces, imagínense si pasa algo, o sea, hay un accidente de tránsito o algo, y en realidad que figuraba en el perfil era otra persona. Como ahí figuran como arrendamiento de servicio, parecería que se puede hacer, porque es un trabajador autónomo, entonces perfectamente le puede pedir a otro que vaya en su lugar. Pero como todos sabemos, ese tipo de relaciones son relaciones laborales encubiertas, entonces si llega a pasar algo, para ese trabajador en esas situaciones es muy difícil poder reclamar algo después. ¿Rivero? Profe, entonces, o sea, recapitulando, porque nos distendimos más bien en el ejemplo y no la pregunta que había hecho. No hay excepciones a la forma personal del trabajo. O sea, Claro. este, la relación es personal y punto. No hay ninguna excepción en ningún ámbito, ni en el sector de salud, ni en el sector, ningún sector. Exacto. En realidad, si la persona no puede ir a cumplir su tarea por la razón que sea, está enfermo, ¿verdad? O quiere avisar que va a llegar más tarde por una situación familiar, tiene que avisar a la empresa. Y es el empleador el que va a decidir, bueno, si contrata un suplente, pero ese suplente lo contrata la empresa, no lo pone el trabajador. Tiene que contratarlo la propia empresa, ¿verdad? Por el periodo que se necesite, si son algunos días, un contrato de un mes, lo que sea, o puede reorganizar esa tarea entre el resto de los trabajadores del sector, pero eso es algo que lo define el empleador. El trabajador no se puede sustituir a sí mismo. Lo único que tiene que hacer, y para cumplir justamente con ese deber de prestar el servicio, es si un día tiene que faltar o sabe que va a llegar tarde o lo que sea, tiene que informar a la empresa, lo tiene que comunicar y bueno, el empleador verá cómo organiza las labores en ese caso en el marco de lo que es el ejercicio del poder de dirección.
Después, el segundo elemento, vieron que es, bueno, realizar la tarea en el lugar y en el horario pactado. Siempre cuando se inicia la relación laboral, al trabajador se le dice, bueno, cuál va a ser el horario, cuál es el local en donde va a tener que realizar las tareas, cuando la empresa tiene varios locales, ¿verdad? ¿Y puede haber una variación en estos elementos? Si pensamos en el lugar de trabajo, en el horario, ¿se pueden modificar? ¿Sí? Adelante. Sí, y ese es el ius variandi del empleador. O sea, tampoco puede decirle de la noche a la mañana que le cambió totalmente el horario y totalmente el lugar de trabajo. Pero sí tiene una potestad cierta de una mínima discrecionalidad en variación. Exacto. Estos no son elementos principales de la relación laboral, son elementos secundarios. Entonces se pueden modificar en el marco de lo que es el ius variandi, como decía Rivero. Ustedes van a ver que en Laboral 2 van a analizar qué es el ius variandi, cómo se tiene que ejercer, y justamente en relación a estas cuestiones, ¿qué es lo que se tiene que cuidar? Se puede variar, ¿verdad? El lugar y el horario, pero ¿qué es lo que tiene que cuidar el empleador? En primer lugar, tiene que haber una razón objetiva para plantear ese cambio de lugar o el horario. No es que de un día para el otro el empleador le pueda decir a la persona que cambia de turno, ¿no? De la tarde a la mañana, por ejemplo, sin ninguna justificación. Tiene que haber una razón objetiva. Por ejemplo, que justo es un comercio pequeño y bueno, justo renunció el trabajador de la mañana y se precisa cubrir ese turno y por eso se le plantea a la persona de la tarde hacer un cambio para la mañana. Tiene que haber una justificación real. O, por ejemplo, el cambio en el local. Capaz que era un local comercial que tenían una tienda en 8 de octubre, ¿verdad? Y tenían otra en el Cordón, pero bueno, la tienda 8 de octubre estaba bajando en las ventas y por eso se le plantea a los trabajadores mantener su puesto y la misma categoría como vendedores, pero en el local que está en el Cordón o en el centro, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber una justificación real, ¿no? No puede ser antojadizo. Pero además de eso, además de la justificación objetiva, ¿qué otra cosa tiene que existir? O que ese cambio no tiene que producir que en el trabajador. Esto, los que hicieron Laboral 2, algunos seguro se acuerdan. ¿Romero? No tiene que generarle un perjuicio, un cambio rotundo en su rutina. Lo vimos también en la sentencia, no me acuerdo, hace un par de semanas creo, en una sentencia fue, que hablaban justamente del ius variandi. Claro, ese cambio no puede generar un perjuicio excesivo al trabajador. Esto en el lugar de trabajo se ve generalmente, claro, si no, como dice Lorenzo, se puede configurar un despido indirecto. Si pensamos en el local de trabajo, eso se ve mucho cuando la empresa cierra una planta en Montevideo, por ejemplo, por los costos, pero le dice a los trabajadores que le mantienen el cargo y la categoría en el local que tienen en el interior. Pero capaz que eso implica trasladarse a otro departamento, tener que viajar o trasladarse con su familia. Entonces ahí la persona se puede dar por indirectamente despedida, o sea, no se puede mantener la misma relación laboral que se había iniciado en Montevideo y que la empresa diga, bueno, que ahora le ofrece seguir con las tareas, pero en Maldonado. Pero eso a la persona le implica un costo de traslado o tiene que mudarse para allí con su familia. Entonces ahí la persona se puede dar por indirectamente despedida y la empresa tiene que pagar el despido. Ahí hay que ver la situación del trabajador, capaz que a la persona le sirve igual, o estaba pensando en mudarse a otro departamento y puede seguir la relación laboral en esas condiciones. Pero si es imposible para el trabajador, ahí es cuando se puede dar por indirectamente despedido. Romero. No, eso básicamente iba a decir de que si iba a depender, si al trabajador le sirve, por ejemplo, mudarse con la familia, y que también creo que quedaba a cargo del empleador proporcionarle la vivienda, ¿no era? Claro, es decir, si la empresa pretende que las personas se trasladen de departamento,
tendría que ofrecer algún tipo de facilidades, y si no, va a tener que pagar los despidos, porque vean ustedes que no es sencillo para la persona tener que irse a otro lugar, los costos que eso implica, ¿no? En el transporte, mudar a su familia, entonces no es algo sencillo de implementar. Después, con respecto al horario, muchas veces ocurre que las personas cuando eligen un turno le informan al empleador que eso es porque tienen otro trabajo en la mañana o en la tarde. Eso pasa mucho en el caso de la salud, que la mayoría tienen 2 o 3 empleos, o en el caso de los docentes. En primaria, los maestros trabajan en 2 colegios, o en la escuela pública en un colegio, los docentes de secundaria también. Entonces, cuando se le va a cambiar el horario, si eso se hace de un momento a otro, se sabe que se lo está perjudicando a la persona porque le están obligando a dejar otro empleo. Un maestro, imagínense que en el colegio estaba en la tarde, porque en la mañana está en la escuela pública, ¿no? Si el colegio le dice que ahora lo van a pasar para el turno de la mañana, eso puede llevar a que la persona se dé por indirectamente despedida, porque perfectamente el colegio sabe que ese docente no puede tomar el turno de la mañana porque tiene otro trabajo. Entonces, este elemento subjetivo también lo tenemos que considerar cuando pensamos en los cambios en el horario. No es que no se puedan modificar, o sea, se puede cambiar porque es un elemento secundario, pero siempre hay que ver cuál es la razón objetiva que alega la empresa y el hecho de que no se cause un perjuicio al trabajador. ¿Sí, Romero? No, se me vino la idea, la teoría del huevo que maneja Leticia Iglesias, que es como el centro, la yema sería el salario y la categoría, y lo que sería la clara puede ser el horario y el lugar. Está muy bueno, muy Sí, didáctico. está muy útil, sí, la verdad que sí. Bueno, muchachos, vamos a dejar por acá y después la clase que viene seguimos con este tema. Nos vemos el Profesor, miércoles. un segundo, yo tengo una duda, pero de unas clases anteriores que estuve leyendo y repasando, y es para que después no llegue el parcial y me olvide de eso. Cuando hablamos de las pruebas sobre drogas y alcohol, tengo acá la PPT, que en una dice transporte terrestre de personas en remis, las infracciones en las que se comprueba alcohol o drogas en sangre configurará el cese inmediato de la relación laboral. Que sería como una excepción, ¿no? Porque habíamos hablado que el primer control habían 2 posiciones. Estaba la de Federico Rosenbaum, creo que era, que decía que ante la primer prueba positiva se sancionaba porque se limitaba el poder de dirección del empleador. Y después teníamos a Durán y Susana, creo que es algo, no me acuerdo, que decían que no, o sea, era interpretaba el decreto, el espíritu del decreto. Pero entonces, en el caso de los remises o de choferes de transporte como agencias de carga o de transporte de personas, el primer test positivo sí o sí da el cese de relación laboral, o sea, no hay una segunda evaluación, ¿es así? Claro, eso está en el acuerdo de Consejo de Salarios, o sea, es una reglamentación específica. Ahí prima, digamos, esa reglamentación por ser específica, y justamente ahí la justificación está dada por el tipo de tarea, porque imagínense lo que es el riesgo. Ustedes saben que cuando se está manejando, es decir, la tolerancia es 0. Si la persona le hace una espirometría y ya tiene 0,1 de alcohol, le van a aplicar la multa. Imagínense lo que es el riesgo de una persona que esté alcoholizada manejando un remis, ¿verdad? O si pensamos en el transporte de carga, ahí hay una reglamentación que es más severa, si se quiere, por el tipo de tarea. Bien, sí, lo veía por ese lado, pero no sabía si era como una excepción al decreto, y es por el Consejo de Salarios, entonces. Sí, eso está en un acuerdo de Consejo de Salarios. Bien, muchas gracias. Por favor. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, nos vemos el miércoles entonces. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, que pasen Chao. bien.